cambio graso o esteatosis y cambio hidrópico. Primero que todo es importante que nosotros recordemos que estos dos procesos hacen parte de las lesiones reversibles. En cuanto a la esteatosis o cambio graso, el libro nos dice que el cambio graso o esteatosis es propio de la lesión hipóxica y de diversos tipos de lesión tóxica o metabólica. Se manifiesta por la aparición de vacuolas de lípidos en el citoplasma. Se encuentra principalmente en las células que están implicadas y que dependen del metabolismo de las grasas, como los hepatocitos y las células miocárdicas. También se menciona que el término esteatosis y cambio graso describe una acumulación anormal de triglicéridos dentro de las células parenquimatosas. La importancia del cambio graso o esteatosis depende de la causa y la intensidad de la acumulación. Por ejemplo, cuando es leve, lo que va a suceder es que no afecta a la función celular, pero un cambio graso que sea más grave lo que hace es que puede alterar la función celular y ser un preludio de la muerte celular. Es importante destacar que frecuentemente se encuentra cambio graso en el hígado, ya que este es el principal órgano implicado en el metabolismo de las grasas, aunque también se describe en el corazón, en el músculo y riñón. Las causas de la esteatosis pueden ser, por ejemplo, tenemos toxinas, la malnutrición proteica, la diabetes mellitus, la obesidad, la anorexia. Cabe resaltar también que en los países en vías de desarrollo, las causas más frecuentes de cambio graso hepático importante son el alcoholismo, la hepatopatía grasa no alcohólica, que con frecuencia se asocia con diabetes y obesidad. En cuanto a los hepatocitos, podemos decir que distintos mecanismos explican la acumulación de triglicéridos hepáticos. Tenemos que los ácidos grasos libres del tejido adiposo o la comida que ingerimos normalmente son transportados al interior de los hepatocitos. Dentro del hígado, estos ácidos grasos se esterifican a triglicéridos, se convierten en colesterol o fosfolípido o se oxidan a cuerpos cetónicos. Para que se dé la liberación de triglicéridos de los hepatocitos, se necesita de la asociación de apoproteínas para sintetizar las lipoproteínas que pueden ser transportadas por la sangre hacia los tejidos. Entonces, es importante tener en cuenta que la acumulación excesiva de triglicéridos a nivel hepático lo que hace es que esto se puede deber, por ejemplo, a una entrada excesiva o a un metabolismo y exportación defectuoso de los lípidos. Cabe destacar que varios de estos defectos se inducen por el alcohol, una toxina hepática que lo que hace es que altera la función mitocondrial y microsomal, aumentando la síntesis y reduciendo la degradación de los lípidos. Cabe resaltar también que la malnutrición proteica lo que hace es que produce un cambio graso o esteatosis mediante la reducción de la síntesis de apoproteína. También es importante destacar que la hipoxia inhibe la oxidación de los ácidos grasos y en cuanto al ayuno lo que hace es que aumenta la movilización de los ácidos grasos desde las reservas periféricas. En cuanto a la morfología de la esteatosis, recordemos que el cambio graso se suele reconocer más que todo en el hígado y en el corazón. Si hablamos específicamente en cuanto al hígado, si el cambio graso es leve, lo que pasa es que este puede no inducir alteraciones macroscópicas. Sin embargo, cuando se acumula de forma progresiva grasa, el órgano aumenta de tamaño, cada vez resulta más amarillo, incluso en los casos extremos lo que puede pasar es que puede pesar 2 a 4 veces lo normal y quedar convertido en un órgano que se observa, brillante, amarillento, grasiento y suave.
El cambio graso comienza con el desarrollo de liposomas, que son diminutas inclusiones rodeadas de membrana estrechamente apuestas al retículo endoplasmático. La acumulación de grasa se reconoce con microscopio óptico como unas pequeñas vacuolas en el citoplasma que rodea al núcleo. Cuando el proceso progresa, lo que pasa es que las vacuolas se unen, dando lugar a espacios claros que desplazan el núcleo hacia la periferia celular. Hay veces en que las células contiguas se rompen y los glóbulos de grasa que albergan se fusionan, provocando los llamados quistes grasos. Ahora, si hablamos específicamente en cuanto a la estatosis en el corazón, en este caso podemos encontrar lípidos dentro del músculo cardíaco en forma de pequeñas gotículas. Se pueden tener dos patrones. Por ejemplo, un patrón es la hipoxia moderada prolongada, como la que se produce en la anemia grave. Lo que pasa aquí es que esto provoca depósitos intracelulares de grasa que dan lugar a bandas de miocardio amarillento visibles macroscópicamente y que alternan con bandas de miocardio más oscuro. Y esto se llama efecto antigrado, para tenerlo en cuenta. Ahora, el otro patrón se asocia a la hipoxia más importante, o sea, una hipoxia más importante, o a ciertas formas de miocarditis, por ejemplo, infección por difteria, y se encuentra una, afección más uniforme en los miocardiocitos. Entonces, ahora en esta diapositiva tenemos un corte histológico teñido con hematoxilina eosina. Entonces podemos observar que hay elementos acidófilos y basófilos, pero también hay elementos que no tiñen, es decir, ópticamente vacíos, que este en sí es el término correcto, que son todas esas estructuras vacuolares que se observan. Entonces, este es un corte histológico de un hígado. Podemos observar hepatocitos que han acumulado ácidos grasos y o triacilglicéridos. Esto que le sucedió a los hepatocitos, como hemos visto, se llama estatosis o cambio graso, y como mencioné anteriormente, es la expresión morfológica macroscópica de una lesión reversible. O sea, lo que pasa acá es que si se retira la noxa, si se retira la injuria, lo que puede suceder es que el lípido se metaboliza, se suscita, o sea, los hepatocitos se van a vaciar de su vacuola y va a quedar como antes. Ahora, en esta diapositiva tenemos la macroscopía de un hígado graso. Este hígado, como podemos ver en la imagen, se encuentra amarillento y lo podemos comparar con el hígado que se observa en la imagen que se encuentra en la parte superior, acá en esta diapositiva. Bueno, podemos notar que el hígado tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo que se encuentran separados por el ligamento falciforme. Este es importante recordar que es un órgano capsulado, está revestido por la cápsula de Gleason y luego tiene revestimiento peritoneal. Es importante destacar que el hígado es muy vascularizado, tiene color como un rojizo vino tinto, un rojizo más o menos como se observa en la imagen superior. Ahora, si observamos la imagen más grande, claramente vemos un hígado que, como mencioné anteriormente, tiene un color amarillento. Aquí podemos observar el hígado y obviamente, como hemos estudiado, este es un órgano macizo. Entonces, en la imagen más grande podemos decir que este ha sido cortado en un plano de sección probablemente longitudinal o paralelo al eje mayor del órgano. Cabe destacar que la particularidad del hígado es que tiene una gran cantidad de luces, o sea, de estructuras huecas, porque
Imagínense que es un órgano que está atravesado por la rama de la arteria hepática, las ramas de la vena hepática, las ramas de la vena porta, también está atravesado por todo el sistema de la vía biliar, o sea, los conductos biliares, la vía biliar intrahepática, o sea, hay una gran cantidad de estructuras que lo atraviesan. Entonces, este hígado que tenemos acá es un hígado graso. Es importante recordar que este pues puede aumentar de tamaño. Nosotros lo podemos palpar en el hipocondrio derecho cuando el paciente inspira. Es importante también recordar que a veces puede producir alteraciones en el hepatograma, por ejemplo, alguna elevación enzimática, pero por lo general depende de la intensidad de la esteatosis. Ahora, en cuanto al cambio hidrópico, bueno, es importante también recordar que este hace parte de las lesiones reversibles. Entonces, el libro llama al cambio hidrópico edema celular. Menciona que este se produce cuando la célula no consigue mantener su equilibrio iónico y de líquidos. También menciona que es consecuencia del fracaso de las bombas iónicas dependientes de energía de la membrana celular. El libro también menciona que el cambio hidrópico se trata de un cambio morfológico que es difícil de apreciar con el microscopio óptico, pero que puede ser más aparente en un órgano entero. Por ejemplo, cuando este cambio hidrópico afecta muchas células, produce cierta palidez, aumento de la turgencia, aumento del peso del órgano. En cuanto al estudio microscópico, este muestra, o sea, según algunas investigaciones, pequeñas vacuolas claras dentro del citoplasma que corresponden a segmentos de retículo endoplasmático distendido y escindido. Las células también muestran aumento de la eosinofilia y esto a su vez se vuelve cada vez más llamativo al progresar hacia la necrosis. Entonces podemos afirmar también que la hipoxia puede generar cambio hidrópico. Recordemos que la hipoxia es la disminución de oxígeno en la sangre, células y tejidos. Entonces yo me puedo preguntar, ¿qué sucede si yo dispongo de menos oxígeno a nivel celular? Entonces lo que va a suceder acá es que la célula no puede sintetizar ATP. Entonces, es importante resaltar que esa síntesis de ATP ocurre en la mitocondria. Ahora, yo me puedo preguntar, o sea, ¿para qué la célula necesita ATP? ¿Para qué se necesita? Entonces, es importante recordar que el ATP es útil para todo, o sea, para hacer funcionar las bombas, por ejemplo, en el RER, promover la síntesis de proteína, en el REL promover la síntesis lipídica. Entonces, cuando no tengo oxígeno, ¿qué sucede? O sea, lo que va a suceder es que cae la síntesis de ATP y empieza a haber un resentimiento en las bombas, por ejemplo, en la bomba sodio-potasio ATPasa de la citoteca. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que la célula, sin importar, o sea, lo que mencioné anteriormente, que hay una disminución de ATP, la célula se defiende, ya que existen formas alternativas de generar ATP. Entonces, ¿cómo puede generar la célula ese ATP alternativo? ¿Por qué? Porque, o sea, si tengo poco oxígeno, obviamente voy a tener menos ATP. Entonces, la manera de obtener ese ATP alternativo es por la glucólisis anaeróbica. O sea, se utiliza el glucógeno que está almacenado en la célula. Y también es importante destacar que este proceso nos deja el lactato, o sea, el ácido láctico es un metabolito de la glucólisis. Ahora, yo me puedo preguntar, ese aumento de lactato, ¿qué puedo hacer en la célula? Porque, o sea, mientras que se va realizando la glucólisis para obtener ATP, va aumentando la concentración de lactato a nivel celular. Entonces, ese aumento de lactato lo que hace es que me modifica el pH celular. Específicamente lo que hace es que lo acidifica, o sea, me baja el pH celular. Eso como un dato para tener en cuenta. Ahora, volviendo al hecho de que la hipoxia puede generar cambio hidrópico,
cabe resaltar que, o sea, ya sin ATP y por lo tanto, al dejar de funcionar algunas bombas como la de sodio-potasio ATPasa de la membrana plasmática, y teniendo en cuenta que, o sea, a pesar de que se está generando ATP alternativo por medio de la glucólisis, llega un momento en el que el sodio comienza a abundar. Y lo que va a suceder acá es que se produce el cambio hidrópico. ¿Por qué? Porque obviamente cuando entra sodio trae consigo agua. Entonces, hay que recordar que este cambio hidrópico lo que hace es que la célula se hinche, o sea, las organelas se dilaten, o sea, la célula se llena de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora, si yo reinstauro el aporte de oxígeno, lo que va a suceder es que vuelve a haber síntesis de ATP, vuelve a haber bombas activas, o sea, sacan el sodio, sacan el agua y la célula recupera su homeostasis. Por eso hablamos de que el cambio hidrópico es una manifestación de la reversibilidad, como lo es el cambio graso.